Para el tema de corrupción hemos invitado a una persona que no merece mayor presentación porque es conocido por todo el mundo. Gino Costa ha sido ministro del Interior en el año 2002, enero 2003, donde promovió la seguridad ciudadana. Actualmente dirige el Consejo Directivo de Ciudad Nuestra, una organización que apoya en todo lo posible al gobierno de la ciudad de Lima. Él es graduado en Derecho de la Universidad Católica y doctorado en Historia Contemporánea en la Universidad de Cambridge. Voy a invitar al doctor Gino Costa, a quien ya hemos presentado en la mañana, para que toque el tema de corrupción y seguridad ciudadana. Muchísimas gracias, don Alberto, por la invitación, por la posibilidad de participar de esta discusión y de estar hoy día en el Colegio Médico como hijo de médico. Esta es una ocasión que me emociona especialmente, y mi agradecimiento a ti, Alberto, por hacerla posible. Alberto me ha pedido que haga una presentación sobre, por un lado, la seguridad ciudadana y por otro lado la corrupción. Al hablar de seguridad ciudadana también incluimos, por supuesto, la violencia a la que nos veníamos refiriendo. Es cierto que la seguridad ciudadana puede ser una política pública, es decir, una respuesta a los problemas de inseguridad, a los delitos y a la violencia, por un lado, y también un problema de características a ser, digamos, analizado, ¿no? Como un problema de inseguridad. Entonces, vamos primero a hacer algunas referencias de carácter conceptual para luego ver alguna de la información que tenemos sobre las relaciones entre seguridad ciudadana y corrupción, y terminar con algunas recomendaciones de cómo abordar estos problemas. Corrupción, la definición que vamos a utilizar acá es la del abuso del poder en beneficio privado. Hay varias, he traído tres definiciones. La del MIT, que es la más antigua, la del Banco Interamericano de Desarrollo, que es la definición tradicional, es decir, es el abuso de poder por el funcionario público que tiene una responsabilidad pública y la termina anteponiendo, ¿no es cierto?, en beneficio privado. Normalmente la corrupción además es una relación que involucra a la persona con el poder de corromperse y a la persona que lo puede corromper. O viceversa, es decir, puede ser también que el funcionario público sea corrompido. Luego tenemos definiciones, digamos, más contemporáneas, si se quiere, donde ya no se limita, digamos, la corrupción al funcionario, sino se habla del uso de la posición pública para obtener ingresos privados ilícitos. Y esto puede involucrar al propio funcionario y, por supuesto, a quien se beneficia del hecho de corrupción, creo yo, es una mejor definición. Y la tercera, la de Naciones Unidas, en el marco del Programa Global contra la Corrupción, ¿no es cierto?, se refiere a todo abuso de poder para obtener ganancias privadas. Formas, modalidades y dimensiones de la corrupción son muchísimas. Abuso de poder por un funcionario público en beneficio privado para puede adquirir un sinnúmero de formas, modalidades y dimensiones, ¿no es cierto? Puede ser pequeña, puede ser grande, puede ser de carácter local, nacional e internacional, puede tener por objeto que un funcionario haga lo que tiene que hacer, o puede tener por objeto que ese funcionario deje de hacer lo que tiene que hacer. Puede beneficiar a un individuo, a un grupo o a una institución, puede ser ocasional o permanente, y puede ser normal o sistémica. Klitgar, que precisamente está en Lima, invitado por la Contraloría General de la República en un evento sobre este tema, y que fue entrevistado en la radio ayer, distingue entre la corrupción normal y la sistémica, y señala que la sistémica es aquella que involucra
¿no es cierto?, a las propias autoridades encargadas de ejercer el control para evitar la corrupción. Ahí estamos frente a un fenómeno de corrupción sistemática. Muy bien, los tipos más frecuentes de corrupción, digamos la tipología que a mí me parece más útil, es la que les presento acá, que distingue, digamos, la corrupción administrativa, que tiene que ver con el uso de los recursos institucionales, sean los recursos humanos o los recursos económicos y logísticos. Para hablar de la policía, a la que nos vamos a referir más extensamente ahora, la corrupción administrativa en la policía del Perú es una de las fuentes de corrupción más importantes. Entonces, al hablar de corrupción administrativa nos referimos a todo lo que tiene que ver con el mal uso que se hace, por ejemplo, del combustible, que se destina a las unidades vehiculares para patrullar la ciudad, que es utilizada con otros fines, ¿no es cierto?, y terminan los policías apropiándose para beneficio privado de ese combustible que debería ser utilizado para la labor de patrullaje. Lo mismo ocurre con el querosene, lo mismo ocurre con el rancho que se destina a los jefes de las unidades policiales para darle de comer a los policías. Y también hay, digamos, una dimensión importante de la corrupción administrativa en una institución como la Policía Nacional, una institución muy grande, tiene su propio sistema de salud, tiene su sistema de vivienda policial, tiene su sistema en fin, hay un conjunto de instrumentos para garantizar el beneficio, ¿no es cierto?, el bienestar de los efectivos policiales, que a su vez, como concentran muchos recursos, se convierten a su vez, ¿no es cierto?, en un objeto de hechos de corrupción muy importantes. Y yo me atrevería a decir que en el caso de la policía peruana, quizá es, digamos, la fuente de corrupción más importante, que involucra más beneficios a quienes la ejercen. Segundo, la corrupción operativa, que es la que vemos, digamos, en la calle, que es la menos significativa en términos de los recursos involucrados, pero que seguramente la que más daña, ¿no es cierto?, la imagen, el prestigio y el respeto que le debemos a una institución pública como la policía, que es en realidad la representante del Estado en el espacio público. Eso es la policía. Entonces la corrupción operativa hace mucho daño, va, como digo, desde la pequeña coima en la calle hasta las coimas que se pagan para inducir las investigaciones que lleva a cabo la Policía Nacional sobre robos, estafas o hechos, digamos, que atentan contra el patrimonio público y privado de mayores dimensiones. Y por último, la corrupción política, la que se articula desde el ámbito político. Normalmente, si existe muy extendida corrupción administrativa y operativa, es porque esta es tolerada o promovida eventualmente desde los niveles políticos. Estos son los tres grandes tipos de corrupción a los que me quería referir acá. ¿Cómo explicarla? Me voy a referir a dos explicaciones posibles, una con Klitgard nuevamente, donde Klitgard es muy interesante. Hay corrupción donde hay poder monopólico, es decir, donde una institución o un grupo de personas tienen la responsabilidad de tomar decisiones importantes y tienen esa responsabilidad casi de manera monopólica, ¿no? En segundo lugar, donde pueden ejercer esos funcionarios una alta discrecionalidad, es decir, tienen la posibilidad de, ¿no es cierto?, moverse hacia la derecha o moverse hacia la izquierda. Mientras más amplia la discrecionalidad, mayores posibilidades de que se pueda incurrir en corrupción. En tercer lugar, falta de transparencia, ¿no?, procesos que no están sometidos a ningún escrutinio. La falta de transparencia es otro componente que alienta la corrupción. Y por último, la ausencia de mecanismos para rendir cuentas, es decir, dar cuenta de la responsabilidad que se ha asignado. Entonces, estos son los cuatro componentes, según Klitgard, me parece muy interesante: poder monopólico, alta discrecionalidad, poca transparencia y ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. El funcionario no se siente en la obligación de explicar, de informar, de dar cuenta de la responsabilidad que tiene y cómo la ha descargado. Entonces, esos cuatro componentes contribuyen a explicar la corrupción. Por eso él dice, corrupción es igual a poder monopólico más discreción más
ausencia de responsabilidad, incluyendo la ausencia de responsabilidad, la falta de integridad, la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas. La otra explicación muy parecida también de Echevarría, como verán ustedes, son tres elementos acá. Las zonas grises, quien llama las zonas grises, que son espacios de amplia discrecionalidad nuevamente, sin transparencia ni supervisión. El segundo componente es el control disuasorio, es decir, qué mecanismos tenemos para reducir los márgenes del mal uso del poder, es decir, los costos que conlleva la corrupción y las sanciones que conlleva la corrupción. Este es el segundo componente. Y el tercer componente es cuáles son los incentivos para actuar de manera proba. Yo me refería al sistema de bienestar de la policía. El sistema de bienestar de la policía tiene por objeto, ¿no es cierto?, hacer atractivo el ser parte de la institución y por tanto decirle a la policía: si tú te portas bien, tú vas a tener todos estos beneficios, pero si te portas mal, vas a ser excluido de la institución y vas a perder estos beneficios. Estos son los incentivos. Lo que ocurre en la Policía Nacional, como mencionaba hace un momento, es que precisamente ese sistema de bienestar, en lugar de funcionar como un incentivo en contra de la corrupción, se convierte, ¿no es cierto?, en un coto de la corrupción de quienes dirigen la propia institución policial. Entonces, la idea de un sistema de incentivos y de un sistema de bienestar está muy bien diseñado, siempre y cuando no termine siendo también víctima del mismo problema de corrupción. Entonces, concluye Echevarría: para evitar la corrupción, reducir las zonas grises, que es reducir discrecionalidad, reducir falta de transparencia, meter ahí luz y transparencia, como digo, participación ciudadana, elevar la posibilidad de ser descubierto y sus costos, y contar con incentivos y con compensaciones adecuadas. Dos lógicas antagónicas, y termino ya con la parte conceptual acá, entrando a lo que tiene que ver seguridad ciudadana con corrupción. Cuatro ideas principales. La primera es que los objetivos de la política de seguridad, que es la de protegernos a todos y garantizarnos la posibilidad de ejercer nuestros derechos y libertades libres de amenazas, ¿no es cierto?, de violencia y de despojo. Ese es el objetivo de la política de seguridad ciudadana. Es contradictoria y antagónica a la lógica de la corrupción, donde el funcionario público de la policía o del Ministerio Público o del Poder Judicial o el sistema penitenciario, que son las instituciones que digamos integran la justicia penal y que son las encargadas de protegernos frente a la posibilidad de un hecho criminal o de actuar si es que este hecho criminal ocurre. Como decía, la lógica de la seguridad ciudadana es incompatible con la lógica de la corrupción, porque la lógica de la corrupción pone por sobre todo el interés privado y particular de una persona o un grupo de personas que integran la justicia penal sobre la función, ¿no es cierto?, de la política de seguridad ciudadana, que es la de protegernos precisamente de las amenazas de violencia y de despojo. Entonces, dos lógicas incompatibles y antagónicas. Esto es muy importante. Si queremos tener buena política de seguridad, no podemos tener corrupción. Y si queremos entonces mejorar nuestra política de seguridad ciudadana, un componente esencial de ese esfuerzo tiene que ser la lucha contra la corrupción, porque la corrupción es el principal enemigo para que las instituciones puedan cumplir con la función para la cual fueron creadas. En segundo lugar, cultura de la corrupción, la misma idea, totalmente reñida con la cultura de la legalidad. Le corresponde a las instituciones que integran el sistema de seguridad ciudadana, especialmente la policía, más bien garantizar, ¿no es cierto?, la legalidad y proteger la legalidad. Entonces, si las instituciones llamadas a aplicar la ley y hacer, digamos, que prime la cultura y la legalidad, están corroídas por la corrupción, entonces es en realidad el mundo al revés. En tercer lugar, la corrupción merma la eficacia gubernamental y socava el Estado de Derecho. Y si no es adecuadamente controlada, puede destruir también el Estado de Derecho. Mientras la corrupción requiere de la opacidad y la inexistencia de controles,
la falta de información, la carencia de espíritu cívico y la integridad pública, ¿no es cierto? La gobernabilidad democrática, por el contrario, requiere transparencia, participación ciudadana y ética pública. Nuevamente este conflicto, este antagonismo entre la corrupción y el servicio público, entre la lógica de la corrupción y la lógica de la legalidad y la cultura de la legalidad. Y por último, ¿no es cierto?, la corrupción alienta formas de ejercicio del poder reñidas con la democracia. Porque como digo, la corrupción requiere todo lo contrario de la transparencia, todo lo contrario de la participación ciudadana, todo lo contrario de la rendición de cuentas. Y por tanto, mientras, digamos, más antidemocrático es el régimen, más espacios hay menos controles y por tanto hay más espacios para que florezca la corrupción. Muy bien, acá tenemos una primera lámina donde lo que yo quiero compartir con ustedes es, miren ustedes, el problema que tenemos acá en el Perú. En 2013, esta es la encuesta Proética, el 91% de los encuestados consideraron que los ciudadanos peruanos, no respetamos las leyes. Tenemos un problema acá, entrando ya al diagnóstico de cómo estamos en el tema de corrupción y inseguridad en el Perú. Un primer problema es una cultura transgresora, es decir, los peruanos no nos gusta respetar las leyes, y así lo consideran quienes son encuestados acá. 91% ha ido deteriorando la cosa. En 2010 era 82, el 2012 era 85, el 2013 ha subido a 91, es un nivel altísimo. Y acá tenemos, se le pregunta al encuestado, un funcionario público, ¿qué opina sobre que un funcionario público favorezca a parientes o amigos, ¿no? Dar un obsequio de dinero para agilizar un trámite, pagar una propina para que le perdonen una multa, evitar impuestos si se sabe que no lo descubrirán, llenar documentos con datos falsos por conveniencia y robar servicios públicos, como la luz, ¿verdad? ¿Cuál es la actitud de nosotros, los peruanos, en relación con estas formas, digamos, de corrupción? Y acá tenemos alta tolerancia a estas prácticas, esta es tolerancia media y este es rechazo definido. Miren ustedes, el año 2013 los que rechazan que un funcionario público favorezca a sus parientes y amigos solo es el 17%, menos de 1 en 5. Y los que rechazan abiertamente la posibilidad de un obsequio para agilizar un trámite, solo el 17%. Acá 19% pagar una propina para que lo perdonen de una multa. Evadir impuestos, 19% rechazan la posibilidad de evadir impuestos. Y acá llevar documentos falsos, 26% lo rechazan. Entonces, nuevamente estos dos cuadros dan cuenta de la complejidad del problema, porque no es que estamos frente al problema de la corrupción de la policía en una sociedad, ¿no es cierto?, donde la corrupción es una excepción. Estamos frente al problema de la policía y del Ministerio Público, del Poder Judicial y del sistema penitenciario, que son los encargados de garantizar la seguridad ciudadana en una sociedad tremendamente permisiva con la corrupción. Lo que hace que la tarea de transformar esa situación, que es absolutamente imprescindible, si queremos seguir creciendo y prosperando, sea mucho más difícil, porque nos encontramos contra nuestras propias prácticas y nuestros propios comportamientos y condicionamientos culturales. Ahora vamos a ver, acá tenemos la pregunta. Esta es una encuesta que hace también Proética. Miren ustedes, la delincuencia y la corrupción como problema en relación con el consumo de drogas, el desempleo y la pobreza. Estas son varias encuestas. La primera en 2012, 2003, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 y 2013. Miren ustedes la evolución de la preocupación ciudadana por estos 5 problemas a lo largo de la década. Cuando comenzó la década, los problemas principales eran desempleo, miren ustedes, 75, 70, 73, entre el 2002 y el 2004, acá, desempleo es el principal problema. Segundo problema más importante, pobreza, 60, 61, 51. Y al iniciarse la década, la delincuencia estaba acá entre 31 y 25, la corrupción entre 29 y 26, y el consumo de drogas entre 16 y 12. En una década, miren, gracias al crecimiento económico, bajó la preocupación por el desempleo de manera muy significativa, la preocupación por la pobreza también
mientras simultáneamente se incrementaba la preocupación por la delincuencia. Mira cómo pasó la delincuencia a ser el principal problema, 61-63, y la corrupción el segundo problema. No se queda atrás, el consumo de drogas también ha visto un incremento, pero todavía a distancia importante de delincuencia y un poquito menos de corrupción. Gracias, como digo, a un crecimiento económico que nos ha ayudado a empezar a resolver ciertos problemas como el desempleo y la pobreza, pero no nos ha traído ningún bienestar ni ningún avance en relación con estos dos problemas, la delincuencia o la inseguridad y la corrupción. Acá tenemos la misma información, ¿no es cierto?, desagregada, delincuencia y falta de seguridad para el 2013, miren ustedes, con 63%, después le siguen corrupción en segundo lugar y consumo de drogas, después, en fin, desempleo y pobreza, que son los problemas económicos, contaminación del aire, en fin, mala educación, problemas políticos, y al final, narcotráfico y terrorismo, que son dos variantes, dos problemas de la agenda de la seguridad ciudadana en el país, muy por debajo, ¿no es cierto?, de lo que representa la delincuencia, que viene a ser, digamos, si distinguimos entre delincuencia y narcotráfico y terrorismo, acá estamos hablando principalmente de delito callejero, ¿no?, que es lo que nos molesta a nosotros todos los días, cuando nos vamos a trabajar, salimos de la casa, mientras que acá estamos hablando de fenómenos de violencia más organizada y más macro. Estos son más peligrosos, pero en términos de la vida cotidiana, estos son los problemas que más nos preocupan. Entonces es interesante porque los dos temas de la ponencia que me invitan a traer son, de acuerdo a esta encuesta, hoy día, en 2013, los dos problemas más importantes en el país. Miren ustedes acá, la pregunta es distinta, se le pregunta cuál es el principal problema en el sector público peruano. Si es la falta de recursos, si es la falta de eficacia, si es la descoordinación entre las instituciones públicas, si es la falta de vocación de servicio del funcionario público, si es la corrupción. Miren ustedes de manera tan clara, ¿no es cierto?, la corrupción como el principal problema, pero por lejos. Duplica acá a la consideración de falta de eficiencia en el sector público, porque la gente entiende precisamente que la corrupción en muchos casos es la principal razón de, ¿no es cierto?, de la falta de eficiencia. La ausencia de un buen servicio tiene que ver con que los funcionarios están buscando obtener algún beneficio, ¿no es cierto?, del trámite que le están haciendo. Muy bien, acá tenemos gravedad de la corrupción de acuerdo a las instituciones. Esta es información de Transparencia Internacional, la encuesta llevada a cabo en 2013 en todo el mundo. En todo el mundo son, en el Perú creo que Apoyo hace la encuesta para Transparencia Internacional, con un formato que es el mismo en todos los países del mundo que participan en esta encuesta. Y mira acá, lo interesante es que nos permite saber cuál es la institución que es percibida como más corrupta por la ciudadanía. Y acá tenemos el Poder Judicial, que es un componente de la política de seguridad, y en tercer lugar, la policía, que es el otro componente, digamos, importante de la política de seguridad. En segundo lugar, los partidos políticos, que como digo, son los políticos los que conducen, ¿no es cierto?, la política de seguridad ciudadana en el país. Acá está, digamos, el Congreso también empatado con la policía, 4.3. Políticos, policías y jueces son los percibidos como más corruptos. Acá la nota más alta, digamos, la peor nota es 5, y mire, estamos en 4.4, 4.3, la situación es gravísima. Y si vemos acá, las únicas instituciones que aprueban, digamos, el examen son las organizaciones religiosas, que pasan por la ruta con 11, digamos, podríamos decir, ¿no? Porque 2.6 sería 2.4 sería 11, ¿no? 2.5 todavía pues es un 10. Entonces, ese es el cuadro dramático de la corrupción en el país. Acá tenemos el Poder Judicial como el único Poder Judicial en América Latina, en las Américas, ¿ven?, que aparece como la institución más corrupta en todo el hemisferio occidental. Acá tenemos la comparación, ¿no es cierto?, de las tasas promedio de sobornos en los distintos países de América Latina. El promedio para las Américas, incluyendo América del Norte, es de 17% el último año. Esta es victimización de corrupción el último año. La pregunta es, ¿usted ha pagado un soborno el último año a algún funcionario público? El promedio para América Latina es muy alto, 17%. Nosotros estamos en 20%, ¿no?, por sobre el promedio regional, pero hay países que están peor.
Bolivia, México y Venezuela, que como veremos más adelante son países que tienen policías con muy poca confianza ciudadana también. Ese es un fenómeno que vamos a pasar a analizar ahora mismo. Pago de soborno en instituciones. Miren ustedes, la policía en el Perú, 2013, nuevamente Transparencia Internacional, la policía es la institución más sobornada el último año en el Perú. 44% de ciudadanos sobornaron a la policía el último año. Y esto va pues desde 30 soles o 50 soles, o cifras mucho más altas hasta 1 o 2 soles. Que es lo que pagan en muchos casos los transportistas, ¿no es cierto? Para que el policía de tránsito no moleste. Y en segundo lugar, el Poder Judicial. O sea que si bien nosotros con 20 de promedio de tasa de soborno no estamos entre los países con tasa de soborno más alta, si presentamos la información desagregada por instituciones, miren ustedes, estamos en 44 cuando el promedio regional de policía es 26. Y el Poder Judicial es 19, estamos en 32. O sea, las tasas que presentan la policía y el Poder Judicial de soborno están muy por encima del promedio regional y son de las más altas en la región. Y son estas las dos instituciones precisamente llamadas a aplicar la ley y protegernos de cualquier amenaza criminal. Miren ustedes acá. Este es nuevamente Barómetro de las Américas. Esta es una encuesta hecha a lo largo de todos los países del hemisferio occidental, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Estos son los países con menores incidencias de soborno. Miren ustedes, Chile, Panamá, Uruguay y Brasil, más Estados Unidos y Canadá. Y en el otro extremo están México, Bolivia, Guatemala, Perú y Honduras. Miren ustedes, el nada desdeñable, cuarto lugar a nivel de todo el hemisferio occidental en soborno de la policía. Miren ustedes, acá tenemos una encuesta del año 2009, que la presento, no tengo cifras más recientes, pero se le pregunta a los limeños. Esta es una encuesta hecha por la Universidad de Lima en Lima, el año 2009. Se le pregunta respecto a los miembros de la Policía Nacional cómo considera los siguientes aspectos: honradez, malo, muy malo, 56%, bueno, muy bueno, 15%. Eficacia, 52%, malo, muy malo, 21%, bueno, muy bueno. Imparcialidad, 49% contra 23%. Respeto por las leyes, muy malo, 48% contra 24%, la mitad. Equipamiento, en fin. Nuevamente esto confirma, digamos, la percepción de que el principal problema para el ciudadano en relación con la policía es la falta de confianza en la policía, porque es percibida como una institución que no es honesta, que sus miembros carecen de probidad y que por tanto hay una corrupción muy extendida. Entonces acá tenemos confianza en la policía. Y miren ustedes qué interesante. El ejercicio que he hecho yo acá he comparado el cuadro anterior sobre soborno a la policía, los mismos encuestados, la misma encuesta Barómetro de las Américas, y he hecho el siguiente ejercicio. Perú aparece octavo, con una de las tasas, la octava tasa más baja de confianza policial de 26 países. O sea, estamos en el tercio inferior. Entonces, lo que he hecho es, he hecho la comparación de los 6 que están acá, con tasas más bajas, y los 6 que están acá, con tasas más altas de soborno a la policía. ¿Sí? Y ocurre que 6 de los 8 países con más altas tasas de soborno muestran los más bajos niveles de confianza policial. O sea, no es solo el caso peruano donde el alto nivel de soborno explica la poca confianza en la policía, sino que es un fenómeno de naturaleza regional. Los países que tienen más altas tasas de soborno en la policía son los países que tienen menos confianza en la policía, y viceversa. Acá también hemos hecho el ejercicio al revés. Chile, Panamá, Canadá y Estados Unidos aparecen en los 4 primeros lugares de confianza policial y aparecen en los 4 de los 8 últimos lugares en tasa de soborno a la policía. Muy bien, acá tenemos, esta es una encuesta de Ciudad Nuestra, donde los niveles de confianza en la policía son menores que los que presenta acá Barómetro de las Américas. Da una tasa de 40, nosotros hemos encontrado una tasa aún menor de 31, acá de 31, en la última encuesta que hemos hecho a nivel nacional el segundo semestre del año pasado. Y esto se condice con la ubicación que arroja la confianza policial en los informes anuales del Foro Económico Mundial.
El año 2012 se encuestaron 144 países, el Perú aparece en niveles de confianza policial en el 128, es decir, nuevamente por la pata de los caballos. Esta es evidencia adicional. Algo parecido parece en justicia, 125 y 144 en el Foro Económico Mundial, y el Latino Barómetro, que es la otra encuesta regional, además del Barómetro de las Américas, da que la satisfacción con la justicia peruana es la más baja de América Latina, como ya habíamos demostrado en un cuadro anterior. 5 minutos, doctor. Muy bien, victimización por hogares, esto nuevamente haciendo la relación ahora entre corrupción e inseguridad. Victimización da cuenta del nivel de víctimas que tenemos en relación con la población total, víctimas de la delincuencia, sobre todo el delito callejero. Miren ustedes, Perú con la tercera tasa más alta de victimización por hogares en 2012. ¿Con quién? Con Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina. Y acá tenemos victimización personal, que es otra forma de medir la incidencia, la ocurrencia de hechos delictivos. Perú y Ecuador en los dos primeros lugares, acompañados nuevamente de Bolivia y México. O sea, son los mismos países los que aparecen con tasa de victimización más alta, que son los países que aparecen con temor también más alto. Miren ustedes, Perú encabeza el 2012, en esta encuesta del Barómetro de las Américas, el puesto número 1 de los países con más temor a ser víctimas de un delito. ¿Por qué? Porque somos uno de los países con más victimización personal y más victimización por hogares. No es casual, no es que hay un problema de percepción, sino que la realidad también indica que tenemos niveles de victimización muy elevados. Y este es Lima, ¿ven? La segunda ciudad con victimización más alta en las Américas después de Ciudad de México. Muy bien, ya termino entonces. ¿Qué hacer frente a esto? Medidas de prevención. Hay 4 grandes medidas de prevención para enfrentar la corrupción. Una es la modernización institucional. La segunda es una promoción de cultura de valores, digamos, una ética pública diferente que la que tenemos en este momento. Tercero, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, y la profesionalización de la función pública. Todas estas cosas hay que hacer simultáneamente, ¿no es cierto?, para enfrentar los problemas de corrupción. Si lo vemos así, ¿no es cierto?, no voy a detenerme. En realidad, el programa de lucha contra la corrupción, como decía al principio, es un componente fundamental del esfuerzo de la política de seguridad ciudadana. Es el componente más importante. Y un programa de lucha contra la corrupción, por ejemplo, en la policía, o en el Ministerio Público, o en el Poder Judicial, o en el INPE, ¿no es cierto?, es el elemento central del programa de modernización institucional que estas instituciones encargadas de la seguridad requieren. Estas medidas de prevención tienen que ser compartidas con las medidas de control, mejor evaluación y mejor supervisión. Todo esto, como decía al principio, se hace más difícil considerando una cultura tan tolerante con la corrupción como la que tenemos en el país. No es que tenemos algunas instituciones con problemas, sino que más bien las instituciones que no tienen problemas son la excepción, y las instituciones con corrupción extendida son la regla. Entonces el desafío es mayor. Permítanme entonces en estos 2 minutos que tengo terminar con algún resumen de lo dicho. 3 cosas principales. En primer lugar, inseguridad y corrupción van de la mano, y una, ¿no es cierto?, alimenta a la otra. Sobre todo la corrupción sirve para socavar los esfuerzos que hacemos para enfrentar los problemas de la delincuencia y de la criminalidad. Ambas son los 2 más importantes problemas del país. En el caso de la seguridad asociada a la actividad criminal y a la violencia, la inseguridad es un problema de salud pública. No hemos podido entrar a discutir esto, pero lo hemos hecho en las anteriores presentaciones. Es un problema también de derechos humanos. Mientras más inseguridad, mientras más violencia, más se restringe la posibilidad de que los ciudadanos ejerzamos nuestros derechos y nuestras libertades, sobre todo las mujeres, sobre todo los niños y las niñas. Es también un problema económico, por supuesto, como veíamos, un problema político, porque los más victimizados por la delincuencia y por la corrupción son los más desafectos al sistema político. Y yo no he presentado ese dato acá, pero hay encuestas que arrojan que el 50% de los peruanos estarían dispuestos a sacrificar la democracia si se pudiera resolver el problema de la inseguridad.
Miren ustedes lo grave que es esta situación, y los políticos seguimos pensando, y me incluyo porque yo también soy un político, yo no pienso eso, pero hablo en general, seguimos pensando que está magnificado el problema de la inseguridad, que en realidad estamos ante un problema más de percepciones que de realidades. Sea eso o no así, el que el 50% de la población esté dispuesto a sacrificar, ¿no es cierto?, la vida en democracia para que le resuelvan estos problemas da cuenta de la magnitud del desafío que tenemos por delante. Entonces, ese es el primer punto. Segundo punto, yo creo que sabemos, por la experiencia en el Perú y por la experiencia comparada internacional, lo que hay que hacer para enfrentar estos problemas de seguridad. Yo he terminado mi presentación presentando un perfil muy rápido del conjunto de medidas que hay que adoptar. Lo difícil es hacerlo. Y es difícil hacerlo por lo que decía, porque, digamos, vivimos en una cultura muy transgresora, ¿no es cierto?, donde lo normal es estar al margen de la ley. El otro día veía yo en este programa de televisión cuando salen las cámaras de televisión con este policía y empiezan a pedir explicaciones y a pedir papeles. O sea, todos los choferes muestran gran sorpresa, es decir, ¿cómo que yo necesito el SOAT para conducir si yo conduzco hace años sin SOAT y no me pasa nada? Es decir, estamos acostumbrados a vivir al margen de la ley, o sea, eso es muy... Y en segundo lugar, los políticos, nuestros políticos, también están acostumbrados, comparten esa cultura, y son los políticos los que tienen que conducir precisamente el proceso de lucha contra la corrupción y de modernización institucional que nos permite enfrentar ese problema, y ellos son parte del problema, como perfectamente lo conocemos. Termino con esta idea. No estamos condenados a esta situación porque, a pesar de todo, hay instituciones públicas en el país que están libres de corrupción, o donde la corrupción, digamos, es mínima. Por ejemplo, yo estoy pensando en el Banco Central de Reserva, estoy pensando en RENIEC, estoy pensando en la Defensoría del Pueblo, estoy pensando en algunos municipios, estoy pensando en algunos gobiernos regionales, no muchos, pero digamos, son unos cuantos. La SUNAT. Entonces son algunas instituciones que han demostrado que una cultura donde prima, digamos, la actitud transgresora, donde frente a la legalidad lo que es norma es la ilegalidad y la transgresión, es posible construir instituciones eficientes, sólidas, que cumplen su función porque tienen a raya la corrupción. Entonces, concluyo, a pesar de que el diagnóstico es tan pavoroso, digamos, concluyo con una palabra de optimismo, porque nosotros los peruanos, en ciertos ámbitos, hemos demostrado que sí se puede. Gracias.